presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de la Hora Animal? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues hoy tenemos un animalito muy bonito que vamos a hablar. Hace tiempo que lo habían pedido y bueno, pues el día de hoy está con nosotros. Tenemos a un especialista que nos habla muy bonito y nos enseña mucho cada vez que está con nosotros en el programa, que es el médico veterinario zootecnista, Rodrigo Martínez. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Muchísimas gracias por la invitación una vez más aquí con todos ustedes y pues muchísimas gracias por contactarse y ponerse las pilas para ver este programa que vamos a hablar, como tú dices, de un ave muy particular, un animalito muy padre y pues, ¿qué te parece si lo presentas? Claro que sí. Mira, pues investigando y buscando información acerca de este pequeñuelo que está aquí a mi espalda, pues, ¿qué crees? Que me dio mucha tristeza el conocer, el saber que mucha gente está utilizando a esta pequeña ave para hacer amarres de amor y matarlos. Y la verdad, pues se me hace muy triste esta situación porque lo que estamos viviendo con la pandemia y bueno, ahora con estas cuestiones de Ucrania y Rusia y todo esto, ahora matar a estos animalitos que pues realmente no le veo el caso, ¿verdad? Digo, se me hace absurdo. Discúlpenme las personas que creen en esto, pero bueno, yo no lo creo. Que se pongan perfume de este animalito para atraer el amor. Creo que mejor hay que portarnos bien y cuidarlos, ¿no? Rodri, ¿tú qué opinas? Sí, exactamente, Sofía, como tú mencionas, independientemente sobre las creencias de cada quien que son muy respetables y apoyamos mucho la libre expresión y las libres creencias, lo que yo creo que no es posible o no es justo, así como en muchas otras especies, ¿no? Por ejemplo, el polvo del hueso o del cuerno de rinoceronte, las pieles de tigre, en fin, o sea, los huevos de tortuga, o sea, una gran infinidad de poderes místicos y creencias a lo largo de milenios que han tenido muchas civilizaciones sobre productos o subproductos de origen animal que puedan brindar cierto beneficio, pues es una parte de la cultura. Lo que ya está demostrado y lo que se ha estudiado muchísimo es que no tiene ningún o no confiere en ningún tipo de estas particularidades o de estas situaciones místicas, mágicas, clínicas, médicas que pudiesen estar dando como la creencia tradicional lo presenta. Y en este caso, el colibrí o las especies de colibríes que tenemos aquí en México y el continente americano, pues no han sido la excepción por desgracia. Debido a esto, pues como tú mencionas, muchísima gente cree o tiene dentro de su cultura de creencias, pues que los colibríes confieren ciertos poderes místicos hacia los amarres de amor, hacia la atracción de la pareja, hacia los sentimientos de nobleza, etcétera. Y pues esto ha puesto a los colibríes en una situación y en un tema muy importante sobre la conservación de las especies, ¿no? Debido a que pues se han cazado indiscriminadamente, se han obtenido muchas veces ejemplares completos, muertos, para realizar este tipo de rituales que, como decimos, no estamos en contra de ellos desde el punto de vista de la creencia, lo que sí estamos en contra es la conservación y la preservación de estas especies porque debido a este tipo de situaciones el número de los ejemplares de las especies disminuye. Entonces, sí hay que tener una regulación, sí hay que mostrarle a la gente que los colibríes no tienen no contienen y no tienen la capacidad de brindar ningún tipo de amarre o de sentimientos que involucran a las personas. O sea, son seres vivos que comparten el espacio, que comparten el tiempo actual de nosotros y merecen todo el respeto, toda nuestra admiración y sobre todo nuestro cuidado para preservar estas especies que por desgracia se encuentran muchas de estas en grave peligro de extinción. Entonces, a manera de resumen, pues estos colibríes y sus cuerpos no tienen ninguna, científicamente no tienen ninguna
relevancia en cuanto a los amarres y todo eso. O sea, prácticamente matarlos es matarlos a lo absurdo, a lo ridículo, a lo torpe, ¿no? O sea, no conlleva nada matar este tipo de animales. Y fíjate que, bueno, nosotros antes conocíamos una historia muy bonita, ¿no? Que cuando tú ves un colibrí es porque te viene a visitar a alguien que ya falleció. Y eso es muy bonito, ¿no? O sea, digo, no sé si sea cierto, ¿no? Pero bueno, la creencia es bonita, ¿no? Pero ya pasar a matarlos, a cazarlos para hacer prácticas también de magia negra y de magia blanca, pues ya es otra situación, ¿no? Porque bueno, hemos hablado mucho en este programa siempre de la conservación, como tú bien lo dices, de la extinción que viene, de la sexta extinción, de todo lo que estamos viviendo. Y bueno, pues como que no concuerda con ello, ¿no? Pero bueno, es una linda historia que nos traen los colibríes y siempre que llegan a casa nos gusta verlos. No conozco a ninguna persona que no le guste esta ave tan bonita y con tantas características tan sorprendentes que tú nos vas a ir platicando durante este programa. Claro que sí, Sofía, para eso estamos, muchísimas gracias. Y pues sí, realmente como tú dices, hay muchas creencias positivas a muchos animales y una de ellas es justamente eso, ¿no? Que en antiguas culturas mesoamericanas, pues los colibríes representaban las almas o las ánimas de las personas que ya han partido hacia otra dimensión o hacia otro mundo, ¿no? Como las creencias mesoamericanas. Entonces, yo pienso que conservar esas tradiciones, esas formas de pensar hacia los animales que realmente son positivas y que no dañan de ninguna manera la integridad física de los ejemplares silvestres, en este caso las aves, son con las cuales nos tenemos que quedar. No podemos maltratar, no podemos o no debemos martirizar animales, cazarlos, no sean solamente aves. Prácticamente cualquier ser vivo merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y sobre todo nuestra protección. Entonces, esperemos que este programa al cual tú me invitas y yo estoy muy contento de participar, pueda abrir un poco más allá los ojos de las personas que en algún momento han utilizado estas prácticas y se vale arrepentirse, se vale equivocarse y se vale decir no lo vuelvo a hacer, ¿no? Claro. Esperamos que sea el caso. Así es, claro que sí. Y pues muchas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido otros programas que nos ha ido súper bien. Hemos tenido un buen rating. Alcanzamos en los últimos programas el 5.º lugar en la televisora y te quiero agradecer todo tu entusiasmo y tu empeño para presentar a nuestros amigos de la hora animal este tipo de programas donde nos enseñas y nos dejas una gran reflexión. Al contrario, Sofía, muchísimas gracias por la participación. Enhorabuena, felicidades por este logro y esperemos que aumente todavía más el éxito de este programa que no le hace nada mal a la sociedad mexicana. Yo creo que es un muy buen canal para poder educar y para poder enseñar, mostrar las capacidades tanto de animales silvestres como de animales domésticos, ¿no? Porque tú abarcas prácticamente todo, ya que no hay espacios como estos en tela abierta, ¿no? Son muy poquitos a lo mejor los que hay. Entonces, yo te agradezco mucho el poder participar contigo, te felicito y pues vamos a continuar con esto. Claro que sí, muchas gracias. De nada. Bien, ¿te parece si empiezo a compartir la Claro, presentación? claro que sí, por favor. Perfecto, mira, vamos a compartir. Nos vamos a ir hasta arriba y vamos a comenzar, ¿ok? ¿Te parece bien? Sí, por favor. Listo, pues mira, yo creo que después de este preámbulo que tú has marcado muy bien sobre la conservación de este tipo de aves, específicamente los colibríes, y de la gran problemática que ahorita están teniendo debido a la captura y a la utilización de los colibríes como rituales para amarres amorosos, etcétera, pues yo creo que este programa queda muy ad hoc para realmente demostrar las capacidades benéficas y las situaciones que realmente los colibríes pueden brindar al ser humano. No del lado místico, no del lado de amarres, porque todo eso es falso, es incorrecto, son creencias solamente, nada es verídico en ese aspecto, pero los colibríes tienen la gran capacidad, dentro de muchas cosas buenas que presentan, una de las virtudes más importantes para el desarrollo de la sociedad humana, para muchísimas plantas y la comparten junto con muchos insectos, ¿no? Que es la polinización y más adelante vamos a hablar con ella. Entonces, realmente si se quieren quedar
con un buen sabor de boca sobre en qué nos funcionan los colibríes o qué beneficios nos pueden traer, la polinización, sin lugar a dudas, sería el mejor regalo que los colibríes nos puedan dar y lo hacen sin ni siquiera que nosotros tengamos que tocarlos o capturarlos, ¿no? Lo hacen de manera autónoma porque a partir de ahí obtienen su alimentación. Entonces vamos a conocerlos, vamos a comenzar por de dónde vienen los colibríes taxonómicamente o cómo los podemos agrupar o cómo los podemos clasificar. Pues es muy simple, es muy sencillo. Pertenecen al orden de los apodiformes. Este grupo de los apodiformes conlleva o se hace referencia a el término a, sin, y podos, o en este caso que se llama para podiformes, pies. Entonces hace alusión a no tener pies o sin pies. Realmente sí presentan unos miembros pélvicos o patitas muy cortitas, muy pequeñas, que solamente las utilizan para poderse perchar o poderse parar sobre las ramitas o algún tipo de vegetación que encuentren para descansar. Realmente estos miembros pélvicos son muy pequeñitos y no conllevan ninguna otra funcionalidad. Por eso se agrupan en este orden, ¿ok? Otra de las características importantes que presentan es que están dentro de la familia Trochilidae. ¿Ok? Dentro de esta familia vamos a tener tradicionalmente muchos taxónomos y ornitólogos han separado dos grupos diferentes de colibríes. ¿Ok? El primer grupo está dado por los colibríes ermitaños, en el cual vamos a tener 34 especies y ahí tenemos la subfamilia a la cual pertenecen, que en este caso sería la subfamilia Phetornithinae, ¿ok? Y tenemos el segundo grupo o la segunda subfamilia que pertenece a los colibríes típicos y tenemos aproximadamente 294 especies distintas de colibríes, ¿ok? Esta subfamilia recibe el nombre de Trochilidae, ¿de acuerdo? Así de simple, así de fácil podemos englobar a los colibríes. Y aparte de esto, que es a lo mejor un poquito tedioso, a lo mejor no es tan interesante, lo que sí es muy interesante es que deben de conocer que tenemos a nivel mundial 328, 330 especies diferentes de colibríes. O sea, si tú pensabas que la única especie de colibrí es la que llegaba a la ventana o a tu jardín, estás muy equivocado. Tenemos más de 300 especies a nivel internacional. Aquí en México contamos con 57 especies distintas de colibríes y tenemos como obligación el cuidar y proteger a este tipo de especies, ¿ok? Están estrechamente relacionados con otro grupo de aves o familia de aves que serían los vencejos, ¿de acuerdo? Y debido a algunos estudios, sobre todo vía ADN, se ha logrado determinar que están muy emparentados con ellos. Por esta razón, tanto vencejos como colibríes se engloban dentro del mismo orden, que es el orden de los apodiformes, ¿ok? Bien, una vez que ya conocimos taxonómicamente o cómo se clasifican estas aves que son los colibríes y cuántas hay a nivel mundial y cuántas tenemos aquí en México, pues lo que nos queda es conocer su función y su forma, ¿ok? Los colibríes tienen una amplia gama de funcionalidades, principalmente la de tener un pico muy largo, muy angosto, con el cual van a poder accesar a las fuentes de alimento. En este caso, las fuentes de alimento principales o primarias serían flores que producen néctar. Entonces, dependiendo la flor que puedan visitar los colibríes, muchas veces depende el tamaño del pico. Evidentemente hay muchas especies que pueden alimentarse muchas especies de colibríes que pueden alimentarse de muchas especies de flores distintas, pero sí está relacionado mucho el tamaño del pico con el tipo de flor que visitan. De tal manera podemos encontrar, como ustedes ven en las imágenes, podemos encontrar colibríes de picos medianos, de picos cortos o de picos muy largos, como el ejemplar que vemos en la foto de la derecha, ¿no? Entonces, ahí tenemos un colibrí pico espada, que es la encífera encífera, y ha evolucionado precisamente a adaptarse a flores que tienen la posición o la particularidad de tener el néctar muy profundo en su flor. Por eso ha evolucionado a tener este pico muy largo en forma de espada. Además del pico, que es muy característico, otra de las características bien importantes con los colibríes es su lengua. Su lengua tiende a ser larga, bastante pegajosa, y esto le permite poder libar y poder estar obteniendo el néctar de las flores. De esta manera,
indirectamente, además de poder alimentarse, el colibrí va a poder hacer otra función en favor de las flores, que sería la polinización. Cada vez que se introducen los colibríes dentro de la flor para poder obtener el alimento que es néctar rico en energía, va a poder también cubrir su plumaje y su cabeza de polen que va a poder distribuir a las diferentes plantas cuya reproducción es de manera sexual. Y de esta manera la polinización se hace posible teniendo considerables consecuencias en base a la distribución y en base a la floración, que va a permitir obviamente que las plantas sobrevivan en este medio ambiente. ¿Ok? Otra característica de los colibríes es su bello plumaje. Si se dan cuenta, el plumaje es muy, muy vistoso, sobre todo en los machos, ya que los machos de muchas especies presentan dimorfismo sexual, es decir, diferencias muy significativas a simple vista para los seres humanos de quién es macho y quién es hembra, siendo los machos siempre más vistosos, más coloridos, muchísimo más bonitos que las hembras, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación es bien importante. Muchas especies de colibríes presentan lo que se llama iridiscencia y esta iridiscencia permite poder ver diferentes tonalidades de colores en las plumas, de tal manera que la iridiscencia va a corresponder al espectro o al efecto de la luz solar o de la luz ultravioleta que incide sobre la estructura de la pluma y refleja ciertas tonalidades o ciertos colores. De tal manera que en los colibríes podemos tener coloraciones negruzcas, marrones, ultravioleta, azules, verdosas, amarillentas, rojas, naranjas, o amarillos, ¿ok? Entonces va a depender evidentemente de la especie y la coloración va a depender específicamente en muchas de ellas cómo y hace la iridiscencia el efecto de la luz ultravioleta en la estructura de la pluma, ¿vale? Bien, muchas especies, esto es de manera general, si hablamos de las características muy, muy adentro, pues no terminaríamos, Sofi, porque realmente son muy importantes. Claro. Pero dentro de las características, si ustedes pensaban que los colibríes no tienen diferentes formas, pues les presento algunas especies para que vean cómo pueden ser distintos o las especies pueden diferir mucho entre sí. Tenemos en la foto de la izquierda una especie de colibrí bien bonita, muy importante, es endémica de Perú, se encuentra en grave peligro de extinción porque pues su distribución natural es muy pequeña y es muy específica y factores como la deforestación, la captura ilegal de estos ejemplares, etcétera, lo han puesto en grave peligro de extinción y es el colibrí admirable, ¿ok? Vean que presenta lo que es la pluma timonera, es decir, la cola específica como tal, y aparte presenta un arreglo de plumas que sobresalen, un par de plumas a manera de cable y terminan unas raquetas, ¿no? Entonces, lo maravilloso o lo bonito de este colibrí es justamente que ha evolucionado a tener estas raquetas, ¿no? Que son muy, muy importantes, sobre todo en el caso de los machos son quienes presentan estas raquetas al momento del cortejo para la hembra. Tenemos otras especies de colibríes, a lo mejor no tan vistosas en cuanto a colorido, pero vean la estructura del pico de esta, ¿no? Es el famoso colibrí pico de hoz. No es el único colibrí o no es la única especie de colibrí que presenta el pico en forma de hoz, pero sí es de los más resaltables, ¿no? Igualmente, todo esto va a depender del tipo de flor o del tipo de floración que mayormente o más comúnmente puedan visitar al momento de alimentarse, que vamos a conocer un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, esto sería a grosso modo cómo son los colibríes. Ahorita vamos a ver justamente los tamaños, porque mucha gente va a decir, bueno, es que los colibríes son muy pequeños o qué tan pequeños pueden ser. Realmente tenemos especies muy chiquititas como las que vemos en la imagen. Son especies que tienen no solamente la característica de ser los colibríes más pequeños, sino también son las aves más pequeñas del mundo y también son los animales de sangre caliente más pequeños del mundo también. Entonces cumplen con estas tres características muy importantes. La longitud de los colibríes, es decir, lo largo de la talla del cuerpo, puede variar desde los 2 centímetros hasta
desde los 5 centímetros hasta los 22 centímetros, ¿ok? Dependiendo de la especie. Y el peso corporal puede ir desde los 2 gramos aproximados hasta los 22 gramos. Aunque tengamos al colibrí más grande o la especie de colibrí más grande que vamos a conocer ahorita, no dejan de ser aves extremadamente ligeras y aves extremadamente pequeñas. Entonces, sí tienen esta particularidad de ser muy, muy ligeras, muy pequeñas y por ende necesitan bastantes cuidados en su medio ambiente para poder sobrevivir. Bien, el colibrí que tenemos del lado izquierdo es conocido como colibrí abeja o zuncito cubano. Es originario de la isla de Cuba, precisamente, y en la foto aparece un macho, ¿ok? Las hembras son un poquito menos vistosas, con la caperuza completamente blanca, el pecho blanco, es un poco distinta. El más característico en este caso sería el macho. La hembra, perdón, tenemos otra imagen a la derecha, que es otro de los colibríes más pequeños que hay. Entonces hay muchos autores que manejan que el zuncito cubano o el ermitaño rojizo son las aves más pequeñas. Entonces pongo ambas para que conozcan a las dos aves más pequeñas del mundo. Y pues el ermitaño rojizo, si se dan cuenta, su plumaje es bastante canela, rojizo, marrón, no presenta tanta iridiscencia como el zuncito cubano. Y pues solamente es para que conozcan qué tan minúsculos o qué tan pequeños pueden ser estos colibríes. Aquí vemos una imagen representativa a tamaño verídico, entonces noten que pues la hoja es muchísimo más grande que el colibrí y ahí tenemos una mano de una persona de tamaño estándar, de tamaño promedio. Entonces vean qué pequeñitos pueden llegar a ser estos ejemplares, estas aves que son los colibríes. Así es. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen la especie que corresponde al colibrí más grande a nivel mundial y corresponde al colibrí gigante, ¿no? Que es el Patagona gigas. Y pues ahí tenemos el comparativo con una paloma, con un columbiforme, ¿no? Y pues vean que son bastante, no muy similares en cuanto a tamaño, pero sí resalta que es un colibrí bastante amplio de talla, tanto de peso como de estatura, como de longitud. Entonces, podemos encontrar este tipo de especies sin mayor problema y ese es el rango de tamaño que podemos encontrar, desde el rango más pequeño hasta el rango más grande. ¿Ok? Bien. ¿Tienes alguna duda, Sofía, hasta el momento? Todo claro. Ok. Quería comentar, bueno, yo leí que esta pequeña ave veía más colores que nosotros, ¿será cierto? Sí. Y no solamente los colibríes, o sea, esa es una particularidad de casi todas las especies de aves. De hecho, todas pueden ver una gama de colores ultravioleta y esto les permite identificar de mejor manera los individuos con los cuales conviven, miembros de su parvada, pueden identificar alimentos comestibles de no comestibles, frutos maduros de frutos inmaduros, etcétera. O sea, no solamente esta situación de poder ver más colores es exclusiva de los colibríes, sino de muchas especies de aves. Y evidentemente los colibríes tienen mucho más desarrollado el sentido de la vista que muchas otras especies, ahí sí, porque necesitan determinar la coloración de las flores, de las especies de flores de las cuales se alimentan. Entonces, sin lugar a duda, esta especie en particular, que son los colibríes, sí tienen un sentido de la vista muchísimo más desarrollado que muchas especies, pero la mayoría de las especies pueden ver los colores ultravioleta. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿De dónde vienen o dónde viven los colibríes? ¿Dónde se distribuyen y cuál es su hábitat? Pues es muy fácil. Los colibríes son exclusivamente americanos. No los podemos encontrar en ningún otro lugar del mundo, salvo en el continente americano, ¿ok? Y los podemos encontrar desde el norte del continente americano, Alaska, hasta pasando por Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica, hasta la Tierra de Fuego, ¿ok? Entonces, abarcan todo el continente prácticamente y esta es una característica bien importante del grupo de los colibríes. Podemos también encontrarlos en una gran diversidad de hábitats, siempre y cuando haya flores que se encuentren en, obviamente, floración, o sea, que puedan brindar alimento a los colibríes. Entonces, podemos encontrarlos siempre y cuando tengamos esta característica de que hay flores silvestres en floración.
Podemos encontrarlos en bosques, bosques fríos, bosques templados, bosques de niebla, zonas áridas, semiáridas, desiertos que presenten abundancia de cactáceas en floración también los podemos encontrar, zonas marítimas o costeras, podemos encontrarlas en islas, sobre todo en las islas del Caribe, podemos encontrar varias especies de colibrís, zonas de cultivo, zonas rurales destinadas al cultivo también y finalmente sin problemas podemos encontrar muchas especies de colibrís en parques de ciudades, es decir, en zonas conurbadas que presenten jardines con flores o plantas en floración. Entonces los colibríes se han logrado, o no, obviamente no todas las especies, pero la mayoría de ellas se han logrado adaptar a lo que es la mancha urbana. O sea, podemos nosotros salir tranquilamente aquí en Ciudad de México a cualquier parque y si tenemos suerte podemos ver un colibrí. O sea, obviamente, repito, no todas las especies se han logrado adaptar a la mancha urbana, pero sí muchas de ellas las podemos ubicar en los centros de ciudades importantes, ¿ok? Entonces, esto es una de las características que tienen este grupo de aves que se pueden adaptar en varios entornos, ¿no? Bien. Climas fríos o templados con tendencia a ser fríos pueden tener una problemática o pueden representar ciertas problemáticas a los colibríes. ¿De qué aspecto? Evidentemente ellos tienen un metabolismo extremadamente acelerado, necesitan comer bastante. Entonces los climas fríos perjudican o pueden inhibir el metabolismo de estas especies. Estas especies han desarrollado un método de supervivencia que se llama topor, donde pueden bajar su metabolismo y pueden bajar su temperatura corporal bastante para entrar en un estado parecido a la hibernación. Obviamente no es una hibernación de meses como los mamíferos, sino es por periodos de horas, principalmente en las horas frías o en las horas de noche, donde ellos pueden bajar su metabolismo al mínimo para poder ahorrar energía y de esta manera poder sobrevivir a las bajas temperaturas. ¿Okay? Entonces, esta es una de las adaptaciones muy importantes que tienen este grupo de los colibríes. Bien, aunado a la alimentación, como mencionábamos antes, lo que sí, a diferencia del mito, porque realmente repetimos, es un mito, no es cierto aquello de los amarres, los colibríes no van a hacer que tu ex regrese, los colibríes no van a propiciar que tu crush te haga caso, los colibríes no van a hacer que Jennifer López venga a tu casa y te quiera dar toda su millonada, no. Los colibríes no hacen eso, pero los colibríes hacen algo muchísimo más importante y los colibríes hacen algo que realmente van a dejar huella en tanto en nosotros las personas como en el medio ambiente y se llama polinización. Entonces, la alimentación principal de los colibríes es a través del néctar de flores que se encuentran activas, que se encuentran en reproducción. Los colibríes van y se alimentan del néctar de estas flores. Una vez que se alimentan de ellos, su metabolismo es tan acelerado, es decir, tienen tantísima demanda de energía los colibríes que necesitan consumir más o menos la mitad a 3/4 partes del total de su peso para poder sobrevivir día con día. Entonces, imagínense cuántas flores tienen que visitar los colibríes día con día para poder sobrevivir. Estudios han mencionado que pueden visitar no menos de 800 a 900 flores por día y un máximo hasta de 2.000, 2.500 flores, dependiendo la especie, dependiendo la época del año, la cantidad de flores que puedan encontrar. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante y realmente los colibríes sí nos ayudan a nosotros, pero de esta manera, siendo polinizadores naturales, permitiendo el desarrollo y la supervivencia de muchas plantas que nos van a proveer a largo o corto plazo oxígeno y vamos a propiciar obviamente un ambiente adecuado, un ambiente respirable para el desarrollo de las personas. Entonces, realmente los colibríes ayudan muchísimo más que teniéndolos ahí disecados en un amarre que realmente no va a funcionar y solamente vas a perder dinero, aparte de la vida de un ejemplar de colibrí que no tiene precio. Entonces, esa es la alimentación principal de los colibríes. Ahí vemos a la imagen muy fácilmente cómo están libando y cómo están consumiendo el néctar de estas flores. El proceso de la alimentación de los colibríes es una situación bien importante, como ya habíamos mencionado, y además es curiosa, porque tenemos especies de colibríes que son territoriales. La mayoría de ellos lo son.
Y lo que hacen es precisamente tener un territorio que van a defender de algunos invasores o que van a defender de ciertas especies de colibríes que puedan llegar a invadir. Entonces, de esta manera tenemos colibríes territoriales que van a estar delimitados a un área y van a defender sus fuentes de alimento. En este caso, van a defender sus plantas de algunos invasores que pudiesen llegar. Y tenemos colibríes que se llaman ruteros, ¿no? Y estos colibríes ruteros van a caracterizarse por hacer migraciones y van a tener rutas de forrajeo o rutas de alimentación no específicas y no van a tener un territorio propio que defender. Entonces, vean lo complicado que a veces puede ser no entender a un animalito tan chiquito, ¿no? Tantas y tantas características que tienen, tanto anatómicas, fisiológicas, de alimentación, de comportamiento, que son altamente territoriales algunos, otros no tanto, y nosotros no lo conocíamos, ¿no? Y nos limitamos a pensar que el colibrí me va a traer al amor de mi vida y no es cierto. Entonces, esto es muy importante. En cuanto a la alimentación, pues es un tipo de alimentación como estábamos viendo al principio, donde utilizan su pico largo para poder alcanzar la estructura del néctar dentro de la flor y con su lengua, con ayuda de su lengua, poder consumir el néctar. ¿De acuerdo? Bien. Oye, Rodri, una Sí, pregunta. sí. Nosotros ya ves que compramos esa sustancia como néctar y se las ponemos para que vayan ellos a comer. ¿Eso los ayudamos en cierta forma? Eh, qué buena pregunta, Sofi, porque mucha gente se acostumbra a tener en sus ventanas o en sus jardines este tipo de bebederos donde los colibríes pueden llegar. Pueden ser útiles desde el punto de vista que si hay colibríes que son pasajeros o que están en migración, puedan de ahí obtener cierta néctar, o sea, cierta alimentación rico en azúcar. Pero realmente o estrictamente no se recomienda mucho el uso de este tipo de bebederos porque muchos de los néctares que encontramos en el mercado vienen con pigmento, sobre todo pigmento rojo, que si no está bien elaborado o no tenemos una situación bien regulada, pueden estos pigmentos hacer daño al colibrí. Otra de las cosas es que los colibríes aprenden muy rápido y pueden dejar de polinizar plantas, porque obviamente es muchísimo más fácil tener una fuente de alimento todo el tiempo a estar buscando. Entonces, sí puede haber una disminución en la tasa de polinización de muchas plantas debido al uso o sobreabuso de este tipo de bebederos. Otra situación, mucha gente ignora qué tipo de agua azucarada o qué tipo de néctar artificial se puede manejar. Si se manejan sacarosas, si se manejan edulcorantes o endulzantes inadecuados o en su defecto se maneja miel de abeja, podemos provocar bastante daño a la salud de estos ejemplares o incluso intoxicaciones graves que terminarían con la vida del colibrí. Entonces, es bien importante si se va a hacer uso de este tipo de bebederos, que en lo particular yo no recomiendo mucho para que el colibrí pueda hacer su trabajo natural de polinizar. Sí se tiene que tener muy bien la orientación específica sobre qué tipo de néctar, cómo prepararlo y cómo disponer de él, ¿vale? Para que el colibrí no sufra ningún daño a su salud y también cumpla con la tarea de polinizar, ¿vale? Entonces, esa sería la parte que yo opinaría sobre este tipo de bebederos, ¿no? Que no son malos, repito, o sea, muchas veces ayudan a los colibríes, pero el uso continuo de ellos sí puede provocar que el colibrí se adapte a solamente un tipo de alimentación, ¿no? Y va a reducir, obviamente, o puede perjudicar su salud de manera a mediano o a largo plazo, ¿ok? Bien. Para aquellas personitas que justamente tienen la suerte de que colibríes lleguen a sus jardines, que esa sería la opción realmente que yo recomiendo. En lugar de poner bebederos artificiales de plástico, yo recomendaría mejor poner un jardín donde tengamos o macetas o alguna situación donde permita el crecimiento de plantas que floreen y que tengan dentro de la flor néctar, ¿no? Y de esta manera vamos a lo mejor son plantas no nativas, porque algunas plantas que son de ornato no son nativas de México, sí pudiesen estar propiciando que los colibríes se alimenten de manera natural y nosotros poder disfrutar de ellos. Lo ideal sería hacer plantas o tener plantas en maceta o en su defecto jardines
con plantas nativas de la zona donde se encuentran para que los colibríes nativos lleguen y favorezcan la polinización de las plantas nativas de la zona donde nos encontramos. Obviamente para aquellas personitas que pues nos ven en otros lugares o en provincia o en otros estados o incluso en otros países, pues sí tendrían que verificar qué tipo de plantas son las nativas de su zona para poder sembrar. Miren amigos, pues yo tengo un colibrí en casa, es un colibrí que tengo en mi recámara. Bueno, este no le hace daño a nadie y sin embargo, bueno, a mí me gusta mucho en especial y bueno, se los comparto. Es una figurita del material de lo que hacen las esferas y bueno, se me hace un lindo detalle, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Ay, perfecto. Digo, prefiero mil veces ver así los adornos a ver los colibríes ahí todos disecados de los amarres, la verdad, ¿no? Así es, ¿verdad? Pues sigamos con tu presentación, por favor, Rodri, si eres tan Claro que amable. sí, claro que sí. Dame un segundito. Sí, gracias. Pues fíjate que mientras que pones tu presentación, también, Nada más que habilítame, porfa, Sofi, porque no estoy inhabilitado. sí, perdóname, se me pasó. Listo. Perfecto. También vi que el significado de soñar con un colibrí muerto es una visión que te muestra que es el momento de dejar algo, de dejar ir cosas o personas o situaciones que ya no te aportan nada positivo a tu vida. Pero bueno, es nada más un apunte que tengo por ahí y lo quería compartir con ustedes. Perfecto. Pues sí, Sofía, realmente hay muchísimos mitos, muchas leyendas atribuidas o creencias atribuidas a los colibríes, ¿no? De hecho, pues hay bastantes. Si gustas, las checamos en un momentito Claro, para continuar con lo que estábamos hablando de la parte biológica de los colibríes así es. y retomamos eso que es muy importante que tú mencionas. Sí, Pues gracias. nos habíamos quedado justamente después de la pequeña pausa que tenemos aquí que los colibríes obviamente tienen un sistema de reproducción y este sistema de reproducción pues es bastante curioso porque a diferencia de muchas especies de aves que son monógamas, por ejemplo, los falconiformes, algunos falconiformes como las águilas o algunas guacamayas, algunos pericos, algunos loros, palomas, etcétera, pues los colibríes rompen esa regla de tener una sola pareja, ¿no? De manera cotidiana, es decir, muchas especies son monógamas, tienen una sola pareja para la reproducción. Los colibríes no, los colibríes son polígamos. Los colibríes, los machos pueden tener una o varias parejas o varias compañeras de reproducción en la época reproductiva y pues puede copular con varias. Las hembras de igual manera. Pueden tener un compañero diferente cada época reproductiva o incluso hay especies que se pueden reproducir 2 veces por año. Igualmente pueden cambiar de compañero para su reproducción. En este caso, por ejemplo, los machos van a hacer vuelos de cortejo, van a hacer unas exhibiciones de vuelo muy impresionantes. Y aquí tenemos dentro de esta, junto con la capacidad de alimentación, como ya habíamos mencionado, pues una de las características únicas también de este grupo de aves, que es la capacidad del vuelo, que pueden hacer vuelos hacia atrás, vuelos de manera lateral, hacia un lado, hacia el otro, o inclusive pueden permanecer estáticos, aleteando en un solo lugar. Esta capacidad de adaptación de vuelo pues se debe a ciertas modificaciones estructurales de la anatomía del ala y no voy a entrar en mucho detalle porque a lo mejor muchos de nuestros usuarios o mucha gente que nos está viendo pues no sabe muy bien la anatomía de aves, etcétera, pero pues nos quedamos con que son algunas pequeñas modificaciones en cómo está acomodado el grupo de huesos del ala y el grupo de huesos de ligamentos del ala y de esta manera pues los colibríes pueden también hacer este tipo de vuelos tan rápidos, tan elaborados, como ir hacia atrás, permanecer estéticos o hacia los lados. Y esto también los hace ser únicos. No hay ninguna otra especie o no hay ninguna especies diferentes de aves que no sean colibríes que puedan hacer esto. Prácticamente es exclusivo de ellos y eso también los convierte en una de las especies más llamativas desde el punto de vista ornitológico, ¿no? Además de todas las características que ya habíamos estado mencionando. Entonces, los colibríes, al momento de hacer estas elaboradas
prácticas de cortejo, es decir, exhibiciones de vuelo por parte de los machos, algunas vocalizaciones, etcétera, pues atraen la atención de las hembras y si se gustan, si hay una cierta compatibilidad de atracción, pues van a tener como resultado una reproducción, ¿no? O sea, va a haber un cortejo, posteriormente una cópula y posteriormente a esto el macho abandona a la hembra y la hembra es quien se dedica a la elaboración del nido. Dependiendo de la especie de colibrí, hay especies que ubican o pueden tener predilección por ciertas altitudes, por ciertas plantas, por ciertos lugares de las plantas. Evidentemente ellos hacen pequeños nidos, como vemos en la imagen, la parte superior de alguna rama o de alguna hoja, en algunos casos, que le provea cierto refugio y cierta seguridad a la hembra de colibrí, en este caso la que va a ser la madre de los polluelos. Comienzan a hacerle el nido va va dispuesto precisamente de manera cónica en la mayoría de las especies y la hembra va entrelazando pequeñas ramitas, pequeñas estructuras vegetales y las va adosando muchas veces con ayuda de saliva y telaraña. Partes de algunas estructuras de planta también pueden adornar el nido y vemos como la imagen, o sea, pueden ser nidos verdaderamente pequeños, son muy chiquitos en forma cónica y siempre dispuestos por lo regular al final de una rama o al final de una hoja. La hembra para seleccionar el nido tiene que tener cerca una fuente de alimentación continua, es decir, plantas en floración, para que no tenga ninguna problemática al momento de ir a buscar el alimento y regresar a incubar a los polluelos, ¿no? A los huevos. Normalmente las especies de colibrís ponen dos huevos de color blanco y casi siempre vienen en este número. Es muy raro que lleguen a poner un solo huevo. Es un poco más común que pongan tres, pero la mayoría de las especies por nidada ponen dos huevos. Estos huevos van a permanecer en el nido y van a estar siempre bajo el cuidado de la madre. De tal manera que, pues después, dependiendo de la especie que estemos hablando de colibrí, claro, depende de este dato, vamos a tener un periodo de incubación. El periodo de incubación puede ir de los 14 a los 24 días. Evidentemente, en especies de colibrí más pequeñas, el desarrollo embrionario y el desarrollo del metabolismo es muchísimo más acelerado. En especies más grandes de colibrís, tarda un poco más en desarrollarse el embrión y puede ir hasta los 24 o 25 días. Los polluelos al nacer obviamente son de tipo altricial o de una categoría de polluelo nidícola. Significa que nacen inmaduros, nacen desprovistos de pluma, casi ciegos, con los ojos cerrados, con los oídos parcialmente ocluidos, dependientes totalmente de la madre durante un tiempo que igualmente, dependiendo de la especie, es el tiempo que van a permanecer en el nido con su madre, perdón. Y aquí podemos ir de los 18 o hasta los 41 días, ¿no? De lo que empiezan a abandonar el nido y buscan independencia alimenticia. Es bien importante que cuando nosotros encontremos pequeños nidos o huevos o incluso las crías de colibrí, no tratemos de capturarlas, no pensemos que van a estar descuidadas. Lo ideal, lo que yo recomiendo siempre, ya sea en especies de colibrís o en cualquier otro tipo de ave, observen, dense a la tarea que si realmente quieren hacer algo por el polluelo, antes de sujetarlo, antes de secuestrarlo, porque realmente son secuestros no voluntarios, obviamente no, la gente que rescata o piensa que rescata los polluelos no piensa que está haciendo un secuestro, ¿no? Observen, dense 15, 20 minutos, una hora de su tiempo para ver si los padres bajan, para ver si la madre, en este caso con los colibrís, baja al nido, cubre los huevos, alimenta a los polluelos. Muchas veces los pichones se quedan solitos porque precisamente en el caso de los colibrís, las hembras son las que cuidan a los bebés solas. Entonces salen en busca del néctar, en busca de las flores y dejan parcialmente solo a los polluelos. La hembra normalmente regresa a los 15, 20 minutos y alimenta y se vuelve a ir a buscar alimento. Entonces, antes de sujetar un polluelo, antes llevarlo a casa o tratar de hacer algo por el polluelo, observen, quizás solamente esté en este periodo de que la hembra está buscando alimento y regrese, no sea como tal un abandono de nidada. Entonces, esto es bien importante tanto para los colibríes como para las otras especies de ave. Wow. Y pues
son crías o son polluelos de tipo nidícola, es decir, van a permanecer, como ya había mencionado, cierto tiempo dentro del nido bajo los cuidados de la madre hasta que logren la independencia alimentaria y puedan volar y buscar alimento por su propia cuenta. Ok. Bien, ¿alguna duda, Sofía, hasta el momento? No, ¿Todo claro? ninguna, todo bien, gracias. Perfecto. Pues ya para terminar esta pequeña plática de hoy, que realmente si quisiéramos hablar de colibríes, pues nos tardaríamos muchísimos días, semanas, hablando de puros colibríes. Pues tenemos que ver qué es el riesgo o cuáles son las principales consecuencias de la amenaza hacia los colibríes, es decir, cómo es la conservación y el entorno de esta especie. Pues primeramente, hablar de números o numeralia, pues tenemos 9 especies en peligro crítico de extinción. Esto se debe a que de manera natural algunas especies de colibríes están confinadas a lugares muy pequeños o son endémicas de ciertos lugares, no existen en otros lados más. Entonces, es de por sí, si estas especies ya son escasas, factores como la deforestación, la captura ilegal, la destrucción del hábitat, cambio climático, cacería para amarres. Aquí en México, obviamente, desconozco si en algunos otros países tengan creencias similares, pero pues al menos aquí en México este tipo de capturas para hacer este tipo de trabajos amorosos y finalmente como tal la perturbación de su hábitat pues los pone en grave riesgo de extinción. Tenemos 9 especies, 9 especies de colibríes en peligro crítico, 11 especies en peligro, no crítico, pero sí en peligro de que si no hacemos algo van a entrar en un peligro crítico inminente. Y tenemos 9 especies en amenaza, ¿ok? Entonces, o vulnerables. Entonces, es bien importante tener esto en consideración. En México tenemos aproximadamente 57 especies, tenemos muchos ornitólogos, tenemos mucha gente preparada haciendo trabajos de conservación en estas especies. Yo creo que lo primordial sería, si no vamos a poder aportar a lo mejor económicamente o de trabajo de este tipo de personas que están haciendo conservación, lo que menos podemos hacer por ellos y sobre todo por el bienestar de los colibríes es no capturarlos, no matarlos, no meterlos a rituales que no tienen absolutamente nada que ver con su conservación, ¿no? Pongo esta imagen de manera nada más simbólica, que es precisamente haciendo alusión a estos trabajos de amarre, estos trabajos místicos, que repito una vez más, no estoy en contra de las creencias de nadie, todo mundo puede creer en lo que guste, pero lo que no es justo o no es considerablemente ético es perturbar el bienestar de algún animal o algún ser vivo con la finalidad de obtener algún beneficio propio. Hay muchas alternativas. Yo creo que si ustedes quieren tener un novio o que es imposible, una pareja que no hace caso, hablar con esta persona y si no, pues hay muchas más. No tienen por qué meter o intervenir ahí alguna especie tan bonita y aunque no lo sea, cualquier especie de animal para este tipo de usos o creencias, ¿no? Entonces, actualmente esa es una de las principales causas de desaparición y de riesgo hacia los colibríes aquí en México. Claro, Entonces, no sé si tengas alguna duda, Sofi, de lo que hablamos ahorita, de este tema tan importante y tan bonito que son los colibríes. claro. Pues yo te quisiera preguntar, aquí en la Ciudad de México, ¿dónde podemos encontrar o dónde vemos? Porque bueno, no los vamos a buscar, obviamente, pero ¿dónde es donde se ve más este tipo de ave? Claro, ya entiendo tu pregunta. O sea, como tal, ¿dónde podemos ir a visitar esos lugares para poder observar en su medio a este tipo de aves? Pues Exacto. mira, prácticamente tenemos la fortuna que hay especies muy comunes aquí en la Ciudad de México. Te puedes ir a cualquier parque si tienes suerte, sobre todo después de lluvias, obviamente ahorita no sé, hay algunas flores que están en época de floración, Sí. algunas plantas floreando, pues tienes la suerte de encontrarlas. No hay jardines botánicos, jardines, por ejemplo, el Jardín Botánico de la UNAM, Cuemanco, Xochimilco, algunas zonas arqueológicas que tienen zonas boscosas o zonas con plantas o extensiones forestales amplias. Sin lugar a duda, en cualquiera de estas latitudes o localidades o locaciones puedes encontrar colibríes
seguramente. O sea, sí o sí vas a encontrártelos. Claro. Por ejemplo, nosotros cuando vemos un colibrí, cuando llegan, como tú dices, a la ventana o al jardín, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿O qué podemos hacer o no podemos, o mejor no hacemos nada? Mira, la mejor manera de ayudarlos, como yo te comentaba hace ratito, es colocar plantas nativas de la zona de donde tú estés y que floren, ¿no? De esa manera siempre vas a tener colibrí cerca de tu casa, los vas a poder apreciar, los vas a poder ver. Y mucha gente ahorita está teniendo una situación muy apreciativa y llama mucho la atención actualmente ya mucha gente la observación y la identificación de aves. Entonces, puedes tú tratar de identificar qué colibrís visitan tus plantas, tu jardín, etcétera. No hay nada que hacer con él, o sea, no, si no es un fin científico de investigación, de un trabajo de conservación, no se deben capturar, no se deben tener como aves de compañía, o sea, es un ave o son especies de aves estrictamente nectarívoras, o sea, van a buscar el néctar de las plantas, ese es su principal fuente de alimento. No hay un producto o un alimento que tú puedas implementar que permita a largo plazo el desarrollo adecuado del metabolismo y del cuidado corporal de esta ave, ¿no? O sea, podemos mantener muchas veces los que nos dedicamos a dar consultas y trabajar con aves, pues de repente puedes mantener al ave 2, 3 días con ciertos azúcares, con ciertos néctares artificiales para la supervivencia de que a lo mejor se lastimó una alita, a lo mejor nada más se desubicó y está deshidratado, etcétera, y soltar, ¿no? O sea, una vez que ya está completamente recuperada el ave, 2, 3 días, sueltas, liberas y no hay mejor tratamiento ni va a haber mejor alimento que estas aves busquen que el que naturalmente van a encontrar. Entonces, no habría como una situación de qué más hacer, solamente admirarlas, cuidarlas y respetar el espacio de estas aves que realmente son una maravilla y que son exclusivas de aquí, del continente americano. O sea, no hay en África, no hay en Europa, Asia, Australia, son exclusivas de aquí de América y esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos aquí de poder disfrutarlas y verlas. Claro. ¿Aquí en México hay algún programa de conservación? Sí, hay muchos programas que están haciendo conservación e identificación e investigación de colibris, ¿no? O sea, hay muchas personas que están constantemente haciendo trabajos de campo, están identificando, están monitoreando cómo se mueven los colibríes, sobre todo dependiendo de la floración y cómo interviene la mano del hombre o la urbanización qué impacto tiene, ¿no? Tanto en las plantas como en este tipo de aves que son polinizadores. Entonces, sí, afortunadamente hay varias instituciones, la UNAM, en lo que es la FES, bueno, todas las FES y principalmente el Instituto de Biología de la UNAM también hacen constantemente investigaciones y están haciendo publicaciones sobre el manejo de los colibríes en vida libre. Ah, ok. ¿Y cuál es su, digamos, su esperanza de vida? Es muy variable dependiendo la especie en cuestión. O sea, se han cronometrado colibríes que viven 4, 5, 6 años promedio. Hay colibríes o se han registrado casos que pueden vivir un poco más, 8, 10. No es un número exacto, por desgracia, porque esa es otra de las cosas que intervienen mucho en la investigación. Hay veces, o por ejemplo, hay colibríes que son migratorios que vienen desde Canadá Estados Unidos a México, Centro y Sudamérica. Entonces, muchas veces se pierden o muchas veces no se saben dónde quedaron. A lo mejor escogieron otra ruta de migración y no regresaron por el mismo lugar y ya no se tiene el dato. A veces pueden pasar 1, 2, 3 años sin identificar esos ejemplares, etcétera. O sea, no es tan fácil cronometrar la vida de estos animales que son tan dinámicos, tan móviles y que no se pueden manejar tanto tiempo en cautiverio, ¿no? Obviamente hay gente o colecciones privadas que pueden tener colibriarios, ¿no? Los tengo aquí en la colección y constantemente pues se reproducen, etcétera, pero no se puede establecer con exactitud el promedio de vida debido a estos factores, ¿no? Entonces, es un poquito complicado saberlo. Claro. Y bueno, vi que la mitad de su vida de ellos se la pasan así calándose.
Más bien, más de la mitad de su vida se la pasan en vuelo buscando alimento, ¿no? Ah, ok. El restante sí se acicalan, ¿no? Ah, No sobrepasa, debido al metabolismo tan acelerado que tienen que permanecer más tiempo en vuelo y en búsqueda de alimento, obviamente consumiendo el néctar, que el tiempo de acicalado, ¿no? Prácticamente se detienen solamente para descansar los músculos del pectoral, que son los músculos de vuelo, acicalarse, como tú bien dices, y finalmente el restante del tiempo es vuelo y consumo de alimento, vuelo y consumo de alimento, ¿ok? claro. Son estrictamente diurnos, eso sí, o sea, no hay colibríes que puedan volar en la noche o buscar alimento en la noche. Entonces, durante las horas de oscuridad, es decir, del crepúsculo al amanecer, tienen que permanecer escondidos, ocultos, perchados. Entonces, en ese momento sí pudiesen estar, obviamente, acicalándose, acomodando el plumaje, pero en cuanto sale el primer rayo de luz, despegan a buscar alimento, ¿no? Entonces, hay que tener esto en consideración. Claro, a mí me sorprendió lo que dijiste que sus patitas, bueno, tiene unas extremidades muy pequeñas y no Ujú. pueden caminar, ¿no? No les sirvan para caminar, nada más para sostenerse, como tú bien lo dijiste, ¿no? Sí, exactamente. Sus miembros pélvicos, sus patitas son extremadamente cortas, por eso el término apodiforme, o sea, sin patas, y son muy chiquititas, ¿no? De hecho, me ha tocado de repente hablar con gente que me dicen, es que no tienen patas, ¿no? O sea, nada más se paran ahí, se equilibran. No, o sea, realmente sí tienen sus miembros pélvicos, obviamente. De hecho, tienen dedos, en los dedos tienen garritas, son unas garritas minúsculas, pero sí las presentan y obviamente con esos pueden hacer la sujeción, ¿no? A percharse en un cable, percharse en un palito, en una rama, en una hoja, lo pueden hacer. Lo que ya están muy imposibilitados y no hacen es brincar como la mayoría de los pajaritos que vemos aquí en la ciudad o caminar, desplazarse de esta manera, ¿no? Ahí ya no, ya les imposibilita esta característica. Claro, otra de las cosas que me llamó la atención es que, bueno, supuestamente el 2.5 de todo su cuerpecito ocupa su corazón. Me imagino su corazoncito que han de tener, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, todo va proporcional. Obviamente, este tipo de aves, pues van a tener un desarrollo muy grande de músculo pectoral porque ocupan bastante la pechuga, los músculos pectorales para poder volar. Obviamente necesitan tener un corazón bastante funcional, grande, proporcionalmente a su cuerpo, debido al metabolismo acelerado y la gran demanda de oxígeno que requiere su cuerpo al momento del vuelo. Entonces, sí, el corazoncito tiende a ser un poco proporcionalmente un poco más grande que en algunas otras especies, el cerebro también por la capacidad visual y finalmente pues la estructura del pico que en algunas especies puede ser muy muy larga como vimos en las imágenes y pues proporcionalmente a su cuerpo tienen el de los picos más grandes o el pico más grande de todas las aves, ¿no? Algunas especies de colibríes. Claro. Y bueno, quedan aleteos, 90 aleteos por segundo. Sí, pueden dar aproximadamente de 80 a 90 aleteos por segundo cuando no están activos de manera fuerte o de manera constante, ¿no? Es decir, que estén haciendo un movimiento normal. Pueden ir hasta los 200 aleteos por segundo cuando están haciendo maniobras como escape, cortejo o la persecución de algún intruso en el territorio hablando de colibríes territoriales, ¿no? Y pueden desplazarse a velocidades de hasta 60, 70 kilómetros por hora promedio, hasta los 95 cuando se encuentran en picada y andan persiguiendo intrusos o cortejando a las hembras. También dentro de su alimentación, digo, el 90%, 95% de su nutrición es néctar, el otro 5% o 10% puede ser representado por pequeños insectos que capturan al vuelo. Entonces son muy buenos capturando a veces mosquitas o incluso buscando arañas pequeñas con las cuales se puedan alimentar. Claro, Entonces, estos datos, tanto de velocidad como de aleteo, son muy importantes, ¿no? De claro. igual manera, necesitan mantener una temperatura corporal elevada, llegan a sobrepasar los 40, 41 grados centígrados de temperatura corporal, lo que hace que estas aves sean los animales de sangre caliente más pequeños del mundo. Así es. Ay, pues muy interesante, un animalito muy bonito que todos queremos y bueno, ojalá que todo el mundo respete. Y pues no me queda más que agradecerte, Rodrigo, por este gran programa. Nos enseñaste más y más que otros programas, porque bueno, aquí nos dejas pensando
mucho en todas estas actividades que hacen con estos pequeñitos, ¿no? Sí, esperemos que realmente este programa tiene como finalidad propiciar el cuidado y el respeto hacia este tipo de aves, en particular por el grado al cual haya llegado, ¿no? De la depredación y de la utilización de sus cuerpecitos para rituales de diferentes creencias, ¿no? Pero al final de cuentas siempre hay que respetarlos, hay que cuidarlos, no hay que consumir este tipo de productos. Mucha gente me dice, es que yo nada más una vez, ¿no? O solo lo voy a hacer una vez. O No, sea, imagínense que cada persona lo haga, somos, no sé, más de 100 millones de mexicanos, pues exacto, serían más de 100 millones de colibríes, ¿no? claro. Entonces, no se vale. Aquí yo creo que sería una de las cosas donde nunca lo hagas, y recomienda no hacerlo. Y si conoces a alguien que lo va a hacer, muéstrale, ¿no? O sea, mira todo lo que conlleva un colibrí, los riesgos que tiene que sobrepasar, todo lo que tiene que buscar al día de comida para poder sobrevivir. Para que alguien llegue y los mate nada más por un ritual, hay que tener mucha consideración con ellos. Claro, pues respetémoslos y pues amigos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos el próximo lunes, cuídense mucho y les agradezco su atención. Espero que hayan disfrutado este programa como yo. Hasta pronto.